fraude. Bolivia, el corazón de Sudamérica, llena de cultura y gran historia, rodeada de hechos que dejaron una huella. Un hecho muy reciente que causó un gran revuelo ocurrió en el año 2019, cerca de las elecciones presidenciales, a llevarse a cabo el 20 de octubre. En 2006, Morales asumió la presidencia, representando al movimiento al socialismo, convirtiéndose en el primer presidente indígena de Bolivia. En 2009 fue aprobada una nueva constitución que permite la reelección presidencial. Bajo esta, Morales ganó el mismo año y en el 2014. En el 2016 se convocó a un referéndum para modificar la constitución y permitir la reelección indefinida. Dicho referéndum fue rechazado, recordándolo así como el 21F. ¿Jura usted por Dios o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores, cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes nacionales y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario? Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Ingresando al año de los hechos 2019, la decisión del Tribunal Constitucional permite la reelección indefinida, a pesar del referéndum, generando una profunda desconfianza en el sistema electoral y judicial. La oposición y muchos ciudadanos vieron la candidatura del entonces presidente Evo como una violación a la voluntad popular expresada el 21F. 20 de octubre del 2019. Se celebran las elecciones generales en Bolivia, con una participación masiva de votantes. Horas después, durante el conteo de votos, la transmisión de los resultados del sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral, TSE, interrumpe inesperadamente al llegar al 83% del recuento, mostrando inicialmente una posible segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa. 21 de octubre. Tras casi 24 horas de interrupción, el TSE reanuda el conteo, mostrando a la población una mayor ventaja hacia la candidatura de Evo Morales, dando a entender que se podría evitar la segunda vuelta al obtener más del 10% de diferencia ante su partido contrincante. Las acusaciones de fraude electoral surgieron inmediatamente a nivel nacional e internacional. Es un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Estamos renegando. 22 de octubre. Estos resultados provocaron una gran indignación generalizada entre opositores, quienes consideraban que los resultados habían sido manipulados, iniciándose así protestas en varias ciudades del país, lideradas por seguidores de oposiciones quienes denunciaron este fraude electoral. No se dejaron esperar los bloques en carreteras, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Tras estos sucesos, también se reportaron daños a infraestructuras públicas y privadas, incluidas a oficinas del Tribunal Electoral Departamental en varias ciudades del país. Carlos Mesa, el principal opositor, llamó a sus seguidores a mantener las protestas pacíficas pero firmes. El gobierno de Evo Morales defendió la transparencia del proceso electoral y llamó a la calma, acusando a la oposición de intentar desestabilizar el país. La Organización de Estados Americanos, OEA, y otros organismos internacionales expresaron su gran preocupación por la suspensión del conteo y la gran falta de transparencia. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Condenamos la manera artera, la paralización del Tribunal Supremo Electoral en la repentina
reanudación del conteo sin la debida transparencia. El 31 de octubre, continuaron las protestas masivas en varias ciudades del país, con manifestaciones tanto a favor como en contra del presidente Evo Morales. La Organización de Estados Americanos emite un informe preliminar sobre las elecciones. La misión de observación electoral de la OEA identificó irregularidades significativas en el proceso electoral, lo que aumentó las sospechas de fraude. El informe preliminar señaló problemas como la interrupción del sistema de conteo rápido de votos y la inconsistencia en las actas de votación. Evo Morales y su gobierno defendieron la legitimidad del proceso electoral y rechazaron las acusaciones de fraude, argumentando que se trataba de un intento de golpe de Estado. Morales también manifestó su disposición a una auditoría internacional para resolver esta controversia. Por otro lado, Carlos Mesa, el principal candidato opositor, continuó llamando a sus seguidores a mantener las protestas y exigió una anulación a las elecciones y a la convocatoria a nuevos comicios. Los comités cívicos, especialmente en Santa Cruz y otras regiones, jugaron un papel destacado en la organización de paros y movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales. Estos comités exigieron la renuncia del presidente con una convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Diversos organismos internacionales y gobiernos extranjeros hicieron llamado a la calma y al diálogo para resolver la crisis pacíficamente. 10 de noviembre, la OEA encontró irregularidades significativas en el proceso electoral y recomendó nuevas elecciones. Horas después, ante la intensificación de las protestas, la presión de las Fuerzas Armadas y la policía, Morales renunció a la presidencia después de casi 14 años en el poder. La decisión fue tomada en medio de intensas protestas, acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre y después de que la Organización de Estados Americanos publicara un informe preliminar indicando graves irregularidades en el proceso electoral. En su discurso de renuncia, Morales denunció que estaba siendo víctima de un golpe de Estado. Y ahora me despido agradeciendo por ese compromiso, por ese esfuerzo. Antes dirigente, momentáneamente presidente, ahora nuevamente dirigente, compañeros de base. Agradezco a todos y a todos. Nunca me abandonaron y nunca los abandonaremos. A los que nos han robado el voto, que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari. Volveremos y seremos millones. Tras esta renuncia del primer mandatario, otros altos funcionarios presentaron su renuncia. La renuncia se produjo después de que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general William Kaliman, sugiriera públicamente que el presidente debería renunciar para restaurar la paz y estabilidad del país. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. La policía boliviana también se amotinó en varias ciudades, exigiendo la renuncia de Evo Morales y mostrando solidaridad con los manifestantes. La policía boliviana está con su pueblo. En diversas ciudades de Bolivia, las tensiones se intensificaron y hubo enfrentamientos entre seguidores del expresidente y opositores, así como actos de vandalismo, saqueos y disturbios. Se registraron numerosos incidentes de violencia y la situación de orden público se desmoronó significativamente. La comunidad internacional reaccionó con preocupación a la renuncia de Evo Morales y la situación que estaba pasando Bolivia. Varios gobiernos y organizaciones internacionales hicieron llamados al diálogo y a la paz, y algunos ofrecieron mediar en la crisis. Poco después de su renuncia, Evo Morales aceptó la oferta de asilo político de México y partió rumbo hacia allá el 11 de noviembre. Su salida se produjo en medio de acusaciones de que su vida estaba corriendo en peligro y para evitar mayores confrontaciones en Bolivia. Les informo
que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. 12 de noviembre. Yanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se declaró presidenta interina de Bolivia en una sesión parlamentaria con ausencia de miembros del partido Movimiento al Socialismo. Su objetivo era convocar nuevas elecciones. Áñez prometió un gobierno de transición y restaurar el orden constitucional. Los seguidores del expresidente continuaron protestando, exigiendo su retorno y denunciando lo que consideraban que era un golpe de Estado. En Sacaba, 15 de noviembre, y en Sencata, 19 de noviembre, se producían enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, donde resultaron en decenas de muertos y heridos. Estos incidentes aumentaban cada vez la tensión en Bolivia. Días después, Yanine Áñez formó su gabinete y comenzó a implementar medidas para estabilizar el país. Se enfrentó a desafíos significativos, incluyendo la resistencia del MAS y manifestaciones continuas. El 24 de noviembre, el gobierno interino promulgó una ley para convocar nuevas elecciones generales, anulando las de octubre. Se iniciaron conversaciones entre el gobierno interino y representantes del MAS para pacificar el país y asegurar la realización de elecciones transparentes. Se establecieron acuerdos para la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral encargado de organizar las elecciones previstas para el 2020. ¿Los eventos del 2019 en Bolivia constituyen a un golpe de Estado o a un fraude electoral? Es un debate complejo y esto está dividido entre la opinión pública y los analistas. Golpe de Estado. Los defensores de esta teoría argumentan que la renuncia de Evo Morales fue forzada por la presión de las Fuerzas Armadas y la policía, junto con una intensa campaña de desestabilización y violencia política. Sostienen que la autoproclamación de Yanine Áñez fue una usurpación del poder. Como pueblo nosotros no podemos callar, queremos nuestros derechos, queremos que nuestros símbolos patrios se respeten de todas formas, porque Bolivia es uno. Fraude electoral. Por otro lado, aquellos que apoyan la idea de fraude electoral señalan las irregularidades destacadas por la OEA y la interrupción sospechosa del conteo de votos como evidencia de que Morales intentó manipular los resultados para evitar una segunda vuelta. La situación en Bolivia en 2019 fue un resultado de una combinación de factores políticos, sociales y económicos, que culminaron en una crisis de gobernabilidad. La interpretación de estos eventos sigue siendo un tema de intenso debate, tanto dentro de Bolivia como en la comunidad internacional. Esta es la segunda vez que el presidente Morales pretende burlarse del voto popular. Lo hizo ya el 21 de febrero del 2016, habiendo perdido claramente un referéndum, y pretende otra vez escamotear el voto popular en una segunda vuelta en esta oportunidad.